Lejos del núcleo galáctico, Tatooine está bajo ocupación Grix. Sus habitantes pidieron ayuda a quien fuera para liberarse del yugo extragaláctico. Sus gritos de auxilio son escuchados por un primarca libertador, que obliga a los Grix a redistribuir sus fuerzas en todo el sector para su búsqueda y captura. Pero el primarca no está solo. Junto a él, los conocidos como Cuervos de las Sombras se ciernen en una guerra de guerrillas y desgaste. Los nativos del sistema cuentan la historia de boca en boca sobre él y sus cuervos. Los llaman los 7 Cuervos del Desierto. Desde las sombras de Tatooine, Corax comandaba la resistencia del planeta en una guerra de desgaste. Junto a él estaban Wolf, Jerome 092, el coronel Holland, Campo Guerra, Nikona Sharroukin y Plu Kong. Ellos lideraban las distintas compañías que liberarían el planeta de su yugo. Ayudados por la población local, inician incursiones desérticas a transportes de recursos vitales para los Grix. Toman puestos de avanzada desde las sombras en la noche. Lideran cargas y rebeliones contra fortificaciones y ciudades tomadas por los senos extragalácticos. Liberan presos en los campos de concentración, trayendo libertad al pueblo oprimido y siendo aceptados como uno más de ellos. En la caída de la noche, Tatooine llama en su socorro. En los puertos espaciales, a los cuervos. Desde las sombras extienden sus alas en su ayuda y comienza la batalla. Liderados por el primarca, los 7 Cuervos del Desierto encienden la llama de la resistencia y la esperanza. La guerra de desgaste se extiende a planetas cercanos. Gom Rasen, Germesa y Chenini sufren la invasión Grix para la llegada de una flota entera con armamento desconocido. Pero los cuervos intervienen, y su despliegue aviva aún más las llamas de la esperanza en el sector. Los Spartan y clones asaltan los convoyes en tierra, mientras Astartes, Federales y Terran inician una batalla entre las estrellas, iluminando los cielos con el fuego de sus armas ante los Grix. Poco a poco, la liberación parece ser posible. Las fortalezas caen ante la ayuda de los cuervos y el pueblo inicia su rearme con ayuda tanto imperial como republicana. Pero, en lo más profundo y oscuro de las sombras, el primarca recuerda sus días como el primer libertador en Deliverance. La primera vez que vio la luz del sol y su belleza irradiante, jurando que, al igual que en su planeta natal, los liberaría a todos para que jamás cayesen en las garras de la oscuridad. Las batallas cada vez son más feroces ante la resistencia Grix, quienes luchan con uñas y dientes para mantener su dominio en el sistema. Pero poco a poco son reducidos por los cuervos, quienes están dispuestos a expulsarlos de la galaxia. La resistencia es inútil y lo saben, pero no tienen de otra ante la pérdida de todos los puertos ante el enemigo. Un enemigo que ataca en emboscadas y toma fortalezas en minutos como si fuera un relámpago de justicia. Las sombras llaman por su nombre desde lo más profundo del desierto. Él será su libertador como lo fue alguna vez en Deliverance. Pero, para su tristeza, con cada asalto, el enemigo que perece se lleva a la tumba miles de sus hombres. Luchan como bestias hasta la muerte sin miedo alguno a esta. Los cuervos lo saben y no pueden hacer nada para cambiarlo. Aunque lo peor llega después, con informes sobre nuevas flotas Grix entrantes al sistema que obligan a cambiar la estrategia nuevamente a una resistencia de 2 frentes. Los Spartans que acompañan a Jerome hacen honor a su nombre, y por cada caído se llevan consigo a miles. Wolf retira a sus lobos en misiones nocturnas de intervención y sabotaje, logrando retrasar al enemigo.
Campo Guerra retiene las oleadas enemigas cual muro de hierro y acero a como de lugar. Pero sus hombres no tienen los números y se retiran cuando llega el atardecer. Holland y Blue Kong bombardean las posiciones enemigas con la poca artillería que tienen, logrando derribar algunos blindados en el proceso, mientras que Sharrow King y Korax lideran a los rebeldes de Tatooine en múltiples asaltos en medio del desierto, frenando el avance enemigo y estancando la guerra en un punto muerto, donde ambos bandos se niegan a ceder un solo milímetro del suelo. Toda estrategia es aplicada y logra contrarrestar a la enemiga, pero en medio del juego, aquellos Greeks se retiran sin más preámbulo, desconcertando a los cuervos, quienes se dan cuenta del terrible suceso por cometer. Las fuerzas Greeks decidieron que si este sistema no es de ellos, no será de nadie, e inician una supernova con ambos soles siendo desestabilizados en enanas blancas y comenzando la catástrofe. En medio de la retirada, los cuervos salvan a cuantos civiles pueden, pero muchos no lo logran, pereciendo en la explosión. Esto deja a los cuervos con ira y tristeza ante la caída de sus hermanos, jurando que su sacrificio no será en vano. Su legado será conocido por todos los sistemas, contando aquellas batallas en las que llevaron la esperanza a Tatooine y al sector en general. Pero, para el Primarca, es un recordatorio más de cuánto hay que sacrificar para lograr una simple victoria. Su legado aún permanece en los supervivientes del sector, quienes cuentan la leyenda de aquellos que acudieron a su llamado en medio de la oscuridad. Extendieron sus alas trayendo libertad en batallas donde, en los interminables desiertos, las arenas llamaban por sus nombres: los 7 cuervos del desierto. Pero a escondidas de todos, con ira, impotencia, venganza y toques de tristeza, el Primarca trataba de entender la razón de su fracaso al momento de liberar el sistema de Tatooine. Logró liberar Deliverance de la esclavitud y tiranía, pero no el sistema Tatu, perdiendo a miles de sus hijos, camaradas y socios a quienes les tuvo respeto. ¿Qué es lo que había hecho mal esta vez el cuervo? Y ya lo veremos. Capítulo 63. Máquinas versus perfección. La carne. Desde el inicio de la humanidad, siempre se ha buscado la perfección en su mera existencia, pero con el paso del tiempo, esta definición quedó obsoleta con la llegada de las máquinas. Su surgimiento conllevó a la creación de herramientas mecanizadas que facilitaron desde los trabajos más fáciles hasta las tareas titánicas menos concebibles. Hubo una era en la que las propias máquinas superaron a las expectativas de la humanidad y llegaron a un plano superior, un plano sin límites, sin obstáculos, sin reglas, lo cual conllevó a la caída de la humanidad en la rebelión cibernética, donde se dejó a un lado el uso de las inteligencias artificiales y máquinas inteligentes con conciencia propia. Hasta la llegada del Mechanicus, quienes supieron adaptar a las máquinas para su beneficio gracias al Dios Máquina, llevando a una cacería de conocimientos sin igual por toda la galaxia, haciendo lo imposible por recuperar el conocimiento de sus ancestros para ellos solos. Y aunque las distintas guerras demostraron que había una necesidad de máquinas inteligentes, ellos se negaban a su uso. Pocos se atreven a usarlas, dado sus creencias diferentes al Mechanicus, aunque la mayoría cambió parte de sus doctrinas con la llegada de los Transformers a Marte tras la batalla de la bestia, observando con lujo de detalles cómo estos seres provenían del espacio en forma de vehículos imperiales y cybertronianos. Espíritus máquina en persona, listos para ayudar a los fieles siervos del Dios Máquina.
llegando a venerarlos cuales santos imperiales en otra línea del tiempo. Pero no se quedaron con eso. Con la llegada de los hermanos de Hierro, Ferrus y Perturabo, la mayoría aceptó el hecho de que la tecnología Xeno merecía ser estudiada para su uso en el Imperio, aunque los más conservadores se quedaron con sus viejas costumbres sobre tecnología Xeno. Juntos eran la fuerza mecanizada más grande de todas hasta el momento, contando con múltiples Arc Mechanicus, el Arca Autobot, las flotas de Perturabo y Ferrus, y naves droide mejoradas con armamento experimental único en su clase, lo que les dio la ventaja al ser llamados para la ofensiva en el sector Tempestus ante una nueva flota tiránida. Cronos lo llamaban en el Ordo Xenos, siendo Yavin IV su próximo objetivo a consumir, dada la cantidad de biomasa habitante en el antiguo templo. Así que al zarpar, activaron nuevos transmisores de comunicación interplanetaria creados en base a los múltiples reportes sobre una sombra disforme que evitaba las comunicaciones por esta vía, creando una nueva más segura y estable. Al llegar a Yavin, prepararon las defensas en tiempo récord. Dada la nueva mecanización de algunas máquinas y tecnologías implementadas para estas situaciones, como los portales de vía psiónica Terran, protos, tanques Transformers y droides de batalla de última generación. Aunque la joya de la corona se la lleva la Legio Titánica Metroplex, hecha en base a tecnología cybertroniana, del Manto, Mechanicus e Imperial, capaz de transformarse en naves de guerra y contar con infinidad de armas nunca antes vistas, llegando a rumorearse el uso de tecnologías de la Edad Oscura. Fue cuestión de horas para la llegada de los tiránidos con bombardeos masivos de esporas micéticas y bionaves abriendo paso a oleadas de organismos de bajo rango. ¡Háganlos arder! Fue la orden de Perturabo, comenzando un ataque masivo con todo tipo de artillerías, mientras el cielo se cubría de negro ante semejante bioflota. Momentos después, los impactos dejaron arder a toda bioforma en el campo de batalla, solo para ser recibidos por organismos voladores como las gárgolas y biotitanes aliados desde las nubes, trayendo muerte a algunos pobres desgraciados que tuvieron la mala suerte de estar en su camino. ¡Derríbenlos!, gritó Metroplex, mientras sus cañones fijaban objetivos con la artillería de su lado. Los colosales cadáveres no tardaron en caer y ceder al fuego de contención. Pero como si de una mala broma se tratase, legiones de organismos fueron desplegados con el fin de destruir todo a su paso, trayendo nuevas bioformas que comenzaban a resistir el fuego pesado de armas como blasters y bolters. Requirieron múltiples ataques de mayor potencia, como misiles de perforación, plasma e incluso láser concentrado, logrando frenar el avance enemigo momentáneamente, aunque esto aún no finalizaba, ya que más pronto que tarde llegaron biotitanes colosales con escudos disformes, una novedad ante su ausencia en otros campos de batalla, lo cual llamó la atención, ya que si había escudos disformes, había un organismo sináptico cerca, lo que significaba un medio para desaparecer la conexión que los mantenía unidos cual ejército, teniéndolos como nuevo objetivo a eliminar. Así que por el momento, su posición debía ser asegurada. En otra parte de Yavin IV, Perturabo y Optimus luchaban codo a codo ante una inmensa oleada, intentando evitar su llegada a los generadores principales que alimentaban las armas de defensa planetaria. Si caían, las bionaves podrían aterrizar y traer la muerte consigo. Ambos lucharon al mando de sus respectivas divisiones con superioridad armamentística, ya que numéricamente iban decadentes ante nuevas bioarmas obtenidas tras enfrentarse previamente con fauna de otras regiones, como Carnifex usando biocañones de plasma
esporas kamikaze e incluso variantes de tiránidos con armas de distancia que inyectaban huevos de larvas para incubar nuevas aberraciones tiránidas. Pero el peor frente se lo llevaba sin duda alguna el Mechanicus ante la inminente llegada de escuadrones Lictor para el sabotaje de los portales iónicos que traían refuerzos, municiones y vehículos, llegando no solo a combatir múltiples embistes, sino oleadas de organismos blindados especializados para la guerra contra máquinas como ellos. Ya que previamente hubo reportes sobre la caída de un mundo forja automaton a manos de tiránidos. Pronto, la cosa se estabilizó con la llegada de más refuerzos que obligaron al enemigo a repelerse, siendo esta su carta trampa con la llegada de las bioformas suicidas más grandes jamás antes vistas. Parecían ser simples globos de carne y cartílago, pero al estallar, el área se llenaba de un gas corrosivo capaz de hacerle frente incluso a los Autobots. Pronto, más biotitanes de mayor tamaño y número llegaron para barrer con algunos miembros de la Legio Metroplex, siendo él mismo quien acabase con gran parte del escuadrón ante la caída de múltiples hermanos de batalla. La batalla escaló al punto de requerir refuerzos orbitales para frenar la llegada de más fuerzas terrestres. Una mayor fuerza mecanizada que supliera las bajas en el menor tiempo posible. Incluso tropas del manto especiales como los Protos, Automaton, Aeldari y Caballeros Prometeo, lo cual equiparó la balanza a su favor momentáneamente. La flota de refuerzo tuvo que hacer sacrificios ante la cantidad de bionaves por llegar al planeta, ya que superaban el número expectante original de 100 a 500. Trayendo consigo a cazas y naves experimentales como los TIE Interceptor de Drow, las Ala B republicanos, acorazados Prometeo y naves de exterminio procedentes de la Proto Death Watch nacida para estos escenarios. En tierra, las cosas comenzaban a elevarse de violencia con ataques subterráneos, bombardeos de bioplasma, ataques psíquicos, biotanques de quitina pura resistentes al mismo plasma. Las bajas eran de tal calibre que incluso tuvieron que abrir nuevos portales para retirar cadáveres y heridos del campo ante la amenaza de ser consumidos por los tiránidos. Cada vez los refuerzos tardaban aún más y la intervención de la flota en órbita fue lo único que llegó a frenar un mayor avance. Lo que se suponía era pan comido se volvió un asedio interminable. Cada metro de tierra perdida era irrecuperable para manos imperiales. Las bajas se contaban ya por el 500,000. Blindados, titanes y máquinas ardían en llamas ante el fuego constante del enemigo, hasta el punto en que ni siquiera servían como cobertura. Parte de la biomasa planetaria ya había sido consumida y no parecían detenerse. Incluso agentes como los Prometeo o droides no cumplían las demandas estándar de su uso ante semejante cantidad de biomasa a enfrentar, hasta el punto en que los propios tiránidos comenzaban a evolucionar para derrotarlos con organismos específicos metro tras metro. La esperanza se perdía, hasta que una comunicación alertó de la evacuación inmediata del planeta. La batalla por este había sido una maldita masacre y no parecía detenerse. Las órdenes eran claras. Debían abandonar el planeta para la llegada de una bomba nova, potenciada para la erradicación completa de toda forma de vida a la redonda en órbita. La cuenta regresiva comenzó, y para miembros como Perturabo o Ferrus, este había sido un duro golpe a su orgullo, ya que sus legiones habían sido las que mejor avance le habían otorgado al Imperio. Habían salido victoriosos de batallas similares, pero esta vez no. El Seno ganó. Más tarde que temprano, el planeta fue purgado con aquella bomba, eliminando gran parte de los organismos tiránidos en el planeta. Pero para su mala suerte, parte de la bioflota logró sobrevivir a duras penas para regresar a donde vino, siendo su última misión el darles caza. Al final de todo,
La batalla de Yavin IV demostró que a veces la biología puede llegar a sorprender hasta al más perfecto, ya que por primera vez en su vida, el Mechanicus le temió a la carne. La carne perfecta del gran devorador y sus inmensas fauces rugientes.